¿Quién es César Vallejo? César Vallejo es un hombre reconocido como uno de los poetas más innovadores y significativos del siglo XX en la literatura en español. Logró revolucionar la poesía con su uso audaz y experimental del lenguaje, especialmente en su obra Trílice, publicada en 1922, que desafió las convenciones poéticas de su tiempo. Sus escritos abordan profundamente el sufrimiento humano y las injusticias sociales que se vivían en esas épocas. En esta oportunidad yo les hablaré acerca de la formación académica de César Vallejo. César Vallejo fue una persona que tuvo una formación educativa que influyó mucho en el desarrollo de sus habilidades y sus gustos, de tal manera que así también pudo obtener una vocación artística, la cual luego de muchos años fue reconocida como uno de los mejores poetas a nivel de Latinoamérica. César Vallejo estudió su nivel primario en la escuela Santiago de Chuco. Así también estudió su nivel secundario en el Colegio San Nicolás de la provincia de Huamachuco. Al culminar su etapa escolar, él decidió ingresar a la Universidad de la Libertad para así obtener su bachillerato en letras con la tesis de romanticismo en la poesía castellana. Luego también César Vallejo tuvo un lapso de tiempo en donde empezó a estudiar en la Facultad de Derecho, la cual no pudo acabar por diversos motivos, entre los cuales se encontraban su salida de la vida provinciana. Al llegar a Lima, él publicó su primer poema, Los Heraldos Negros, que fue financiada gracias a su sueldo de profesor. Lo que se puede concluir de toda la formación educativa que tuvo César Vallejo es que él fue una persona muy perseverante, ya que él tuvo muchas limitaciones en cuanto a la educación debido a las clases sociales que existían en ese tiempo, así también a la discriminación. Él nunca supo rendirse y quiso dar a conocer su talento a través de las escrituras, a través de las poesías, donde reflejaba la cruda verdad de muchas personas que se sentían oprimidas por la vulneración de sus derechos. César Vallejo fue un gran exponente en cuanto a la libertad de opinión y en cuanto a ser una persona que mediante sus escritos podía transmitir muchas cosas, entre ellas la reflexión hacia las personas que capaz en algún momento de su vida habían cometido un error al ser discriminatorios o al excluir a ciertas personas por su economía o por su piel. El viaje a Europa de César Vallejo fue un periodo crucial para la vida del poeta. Se trasladó a París en 1923, donde se fue emergido por la pasión artística y política de la época. Según Alfredo Rosas Martínez, Vallejo viajó por primera vez a Europa y pisó tierra parisina en julio de 1923. Tras un largo viaje desde su país natal en barco, y a pesar que no siempre vivió en París, su segundo estado culminó en la capital de Francia el 15 de abril de 1938. No obstante, Vallejo tuvo legitimidad como locutor capacitado para brindar información periodística válida y ficción narrativa sobre París y Francia, donde siempre se encuentra en la posición de un intelectual marginal, por lo que no le impide expresar su opinión o pueda construir una historia increíble o creíble basada en hechos reales. En conclusión, durante su estadía, Vallejo experimentó la realidad social y política de la época, lo que influenció profundamente en su escritura. Su experiencia en Europa lo llevó a reflexionar sobre la condición humana, la injusticia social y el desequilibrio. Su poesía se caracteriza por una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano y una búsqueda constante en la justicia. Su viaje a Europa marcó un punto de inflexión en su carrera literaria, consolidando su posición como uno de los poetas más importantes del siglo XX. La muerte de César Vallejo. César Vallejo, el reconocido poeta peruano, falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia, a la temprana edad de los 46 años. Su legado literario sigue siendo admirado y estudiado hasta el día de hoy.
ya que sus poemas han dejado una huella profunda en la literatura mundial. Falleció a causa de una grave enfermedad, específicamente de una infección al páncreas, ya que se complicó y provocó su muerte. Lamentablemente no fue posible salvar su vida y su partida fue una gran pérdida para el mundo literario, pero su legado poético sigue vivo en sus versos, inspirando generaciones posteriores. Análisis del cuento, Viaje alrededor del porvenir. En primer lugar, Viaje alrededor del porvenir fue escrita durante un periodo turbio en la historia de América Latina. Viaje alrededor del porvenir ha sido objetivo de análisis y críticas literarias. Este cuento se afirma que es una crítica social y política. Considera una contribución importante al pensamiento político y social. Este cuento refleja los anhelos de Vallejo desde una sociedad que se opone al individualismo en el sistema capitalista, donde la sociedad hacia los demás sea una cualidad de cada individuo. Además, el poeta refleja y habla sobre el lenguaje que usa Vallejo con respecto al ser humano y asume que el lenguaje usado viene a ser de la mecánica del progreso. Vamos a concluir como que el cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo deja entender la búsqueda del sentido en un mundo marcado por la incertidumbre y el individualismo, criticando a la sociedad y al capitalismo, destacando la importancia de la solidaridad y el respeto hacia los demás. Vallejo nos muestra lo importante de la empatía y cómo el camino hacia el futuro más justo y solidario puede ser difícil, pero si cambiamos nuestra actitud y comportamiento es posible lograrlo. El estilo, temática y escenario de la obra El viaje al porvenir no posee la praxis respectiva de Vallejo, sino por el contrario se refleja un carácter literario enfocado en la conciencia de Vallejo y la vida en una sociedad en que toda relación social pierde su valor primitivo ante la injusticia. La obra del viaje al porvenir se sumerge en ideas del marxismo junto con el modelo soviético, donde abundan los problemas sociales, políticos del entorno y además la conciencia del pueblo, la cual tiene como ideología cambiar al hombre alienado producto de una sociedad capitalista. Concluimos así que el estilo de la obra hizo una diferenciación ante los demás cuentos, ya que el carácter literario está enfocado en la crisis de conciencia, el socialismo, donde abundan temas también del pueblo, los derechos ciudadanos y el repudio capitalista. Contenido del cuento. Viaje alrededor del porvenir. Cuento de Vallejo que narra la historia de un administrador y su esposa, Eva. El administrador se despierta en medio de la noche y no puede volver a dormir. Su esposa también está despierta, pero ambos permanecen en silencio en la oscuridad. El administrador y Eva están casados desde ya hace 2 años y tienen una hija de 3 meses. El administrador se casó con Eva por conveniencia, ya que ella tenía un parentesco lejano con el patrón de la hacienda donde trabajaba el administrador. El patrón prometió al administrador un regalo de 1000 soles si lograba tener un hijo varón. Desde ese entonces, el administrador vive con la constante preocupación de engendrar a un hijo hombre. En Viaje alrededor del porvenir, Vallejo presenta una crítica al capitalismo alienante a través de un relato absurdo y satírico. El administrador y su esposa son víctimas de un sistema que les impide ser ellos mismos. La hija del administrador, que representa el futuro, es la única esperanza del cambio. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con el abogado John Guamán Merino, egresado de la Universidad César Vallejo, a quien se dará una entrevista. Buenas tardes, soy el abogado John Robinson Guamán Merino, exalumno de la Universidad César Vallejo y actualmente colegiado en el Colegio de Abogados de Lima, y también me encuentro realizando unos estudios de maestría en la misma casa de estudios. Señor Young, ¿usted qué opina acerca de la clase social que se dio antiguamente? Antiguamente, como bien todos sabemos, existían clases sociales, esto es la clase alta y la clase baja. En la clase alta pues estaba conformado por personas adineradas o familias adineradas, y la clase baja estaba por personas donde no tenían
mucha economía o de recursos económicos bajos, donde existía mucha diferencia, ¿no? Donde tenían muchas atribuciones los de alta sociedad y los que no tenían mucho dinero pues eran los más marginados en aquellas épocas. Segunda pregunta. ¿Cree usted que se divide por una clase social tomando en cuenta el día de hoy? Sí, efectivamente. Actualmente, si bien es cierto, podemos decir que no existen clases sociales, sin embargo, podemos observar que sí, ¿no? En donde la clase alta tiene mayor favoritismo, sin embargo, la clase baja aún carece, ¿no? Carece de muchas cosas, como por ejemplo, hoy en día podemos observar en los cerros, si bien es cierto, en la Constitución menciona que todos tenemos derechos, ¿no? Sin embargo, ello no se cumple. Por ejemplo, en los cerros, hoy en día podemos observar que no, muchas personas carecen de agua, carecen de muchas cosas. Sin embargo, los que viven, los ciudadanos de a pie acá en la ciudad, podemos observar que ellos sí tienen, ¿no? Los servicios básicos. Señor Young, vamos con la tercera pregunta. ¿Considera usted que antiguamente habían leyes o normas que favorecían a las mujeres que eran obligadas a casarse? Antiguamente, como bien sabemos, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, ¿no? En tal sentido, estas eran sometidas, pues, ¿no?, a que se casaran con el mejor postor. Esto quiere decir que los hombres iban, pues, ¿no?, en este caso, con mejores dinero, mejor adinerado, mejores cosas, ofreciendo, pues, a los padres de estas mujeres a fin de que se casasen. Y no existía una norma, pues, específicamente en el cual señalaba que no debían hacer caso a sus padres. Sin embargo, hoy en día, pues, la mujer, desde que goza, tiene derecho, ¿no? En este caso es mayor de 18 años, ya puede tener libre consentimiento de casarse con quien mejor le parezca, ¿no? O con quien mejor le convenga, ¿no? Eso es lo que señala nuestro Código Civil, el cual se encuentra estipulado en la norma, ¿no?, donde todas las personas tienen derecho a rehacer su vida o a hacer su vida, en este caso es casarse, ¿no?, ya sea hombre o mujer. Cuarta pregunta, señor Young. ¿Considera que las leyes respaldan todos los derechos que se vulneran hoy en día? Bien, hoy en día atravesamos por una crisis, ¿no? Crisis debido a que existe mucha inseguridad. Entonces nosotros no tenemos la garantía de nosotros poder andar libremente en las calles hasta altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque no existe la seguridad. El Estado no es capaz ya que las autoridades no nos brindan, pues, la seguridad que nosotros merecemos, ¿no? Porque constitucionalmente sabemos que nosotros tenemos derecho al libre tránsito. Sin embargo, no podemos realizar ello debido a que existe mucha inseguridad en nuestro país y en la legislación peruana existen muchos vacíos, ¿no?, en donde incluso favorecen a estos delincuentes, a estas personas para que puedan seguir delinquiendo. Es por ello que existe aún esta inseguridad ciudadana que no nos permite a nosotros poder vivir bien. Muchas gracias, señor Young. Eso sería todo. A ustedes les agradezco mucho por la oportunidad brindada.